Hola, 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 mis amados, amadas, esforzados, valientes. Bueno, pero había dicho en el último video que no iba a introducir tanto y que iba a ir directamente al tema. Y es lo que vamos a hacer. Padre, gracias por esta posibilidad, oportunidad de poder compartir humildes ideas, principios que están en su palabra que seguramente nos ayudarán, nos liberarán, nos sanarán, nos prosperarán, también nos aconsejarán, nos cuidarán, nos enseñarán. Mira cuántas acciones. Gracias, Padre, por tu Hijo amado, por Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Gracias también por todos aquellos corazones, vidas generosas, hombres, mujeres, esposos, familias que me acompañan en este lindo servicio de poder llevarte a la vida de los demás. Mira qué texto poderoso y bendito, libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 3. El Señor se les apareció de lejos y les dice: con amor eterno te amé, por eso prolongué mi lealtad. Con amor eterno, y claro, y la eternidad, algo que siempre comparto, es algo que está latente, que está ahí, que está cada vez más cerca, al menos de mi vida, y que tenemos que poner en valor. Y como suelo decir, tenemos que tener la documentación al día. No sé si es la primera vez que te encontrás con alguien que habla un ratito de Jesús, o a lo mejor ya estás crecido, ya estás sirviendo, pero más o menos la palabra de Dios nos sirve, nos edifica, nos acompaña a todos. La palabra de Dios es preventiva, porque va incorporando ideas a nuestra vida, para que nuestra vida, cuando ocurran desenlaces extremos, situaciones difíciles, circunstancias, nosotros, empoderados con el amor de Dios, podamos hacerle frente. A veces tenemos una inclinación a evadir, a no hacernos cargo, no ser responsable, echarle la culpa siempre al otro. Y a veces, amados hermanos, nosotros sufrimos o estamos tristes, que es el tema de esta entrega, por decisiones propias, porque hicimos negocios y nos fue mal, porque elegimos mal, porque hablamos de más, porque robamos, porque mentimos, porque la pregunta sería: el que tiene mucho está triste porque tiene mucho, aquel que no tiene tanto también está triste porque no tiene tanto, y aquel que no tiene nada está triste porque no tiene nada. Entonces no se trata de algo exterior, sino de lo que vamos llevando aquí adentro, y nosotros somos los que edificamos algo que debemos tener en cuenta, nuestra vida espiritual. En la palabra de Dios encontramos un término, el desánimo, y el desánimo es tener el ánimo o el alma
ánima, alma, que ya está entregada, que no lucha, que no le pone esperanza a la vida, que cree o que piensa de que ese matrimonio se terminó, que nunca voy a conseguir trabajo, de que no voy a salir de esta dependencia de la droga, del alcohol, que estoy triste porque provoqué una situación y arrastré la vida de los demás a vivir un momento realmente difícil, complicado. Somos originadores de circunstancias y esas circunstancias nos llevarán a vivir inevitablemente un tiempo de bendición si es que hacemos bien las cosas, o de maldición si hacemos las cosas a nuestra manera. Dios nos quiere aconsejar, nos quiere enseñar, nos quiere mostrar el camino por donde debemos transitar. Queda en nosotros abrirle las puertas de nuestra vida, tratar de buscarlo en esos lugares donde lo comparten. Te recuerdo de que debemos tener una hermandad, debemos acercarnos a la palabra de Dios, debemos tener intimidad, privacidad con Jesús, todo el tiempo, durante todos los días de nuestra vida. ¿Cuál será el tiempo? El tiempo que vos dispongas. Si podés hacer un esfuerzo y quedarte un ratito más con Él, hacelo. No lo suelo hacer, pero a veces la oración me lleva a arrodillarme. Entonces, ¿qué siento en mi corazón? Que a veces esas rodillas en el suelo que van a provocar bendición, gracia, presencia de Dios en mi vida, ese tiempito no alcanza. Entonces siento en mi corazón quedarme un ratito más, Porque cuando la vida no responde, cuando salimos a buscar resultados y no los encontramos, cuando estamos en callejones sin salida, lo primero que hacemos es levantar la mirada. Pero no nos tenemos que quedar solamente con levantar la mirada, porque alguien dijo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, que hizo el cielo y que hizo la tierra. Pero no tenemos que ir tanto a Dios por nosotros. Tenemos que en algún momento empezar a caminar una vida espiritual más profunda, más seria, más comprometida, y ver de que tenemos que ir a Dios porque Él nos ama. Te lo acabé de proclamar en el libro de Jeremías, capítulo 31. Él nos ama y está esperando de nosotros una respuesta. Como podés ver aquí atrás, tengo muchas cosas que tienen que ver con mi trabajo, en mi espacio de trabajo. Y hace muchos años, cuando después de estar un tiempo en una avenida cerca de mi casa, produciendo mis productos y tratándolos de comercializar, se terminó el contrato y empezó un tiempo difícil, complicado. Si habré sufrido, si habré sentido tristeza en este espacio. Pero algo que no hice fue abandonar a Dios. Traté, más allá de haber respuestas o no, de preguntarle cosas, de esas cosas ser respondidas o no, traté de mantenerme siempre esforzadamente dentro del camino. Puede que la vida no funcione, que estaremos pagando el precio de todas las malas decisiones que hemos tomado, de que nos cambiamos carácter, de que seguimos caminando la vida con nuestra impronta, con nuestra idea. Pero lo bueno de Dios es que nos quiere dar una mano. Y de esa vida de tristeza, de angustia, debemos salir. La tristeza es una emoción, es una característica que está o que tiene ribetes, por ejemplo, como la infelicidad, el desánimo, la falta de esperanza. Tiene síntomas, nos sentimos abatidos, desganados, lloramos y no sabemos por qué. Muchos no tienen hambre y hasta inclusive
se niegan a comer. Por eso aparecen a veces estas enfermedades, de que después de un tiempo queremos comer y no podemos. Todo lo que tratamos de meter al cuerpo lo rechazamos. Otros, por la tristeza misma, empezamos a levantar de peso, y tanto una cosa o como otra, o como tener desanimada el alma, o ser esclavos de la tristeza, nos llevará a tomar decisiones. ¿Malas, me dirás? Claro que sí, malas. La tristeza es una emoción básica en la persona, junto con la rabia, la bronca, el desprecio, el miedo, el asco, la felicidad y también la sorpresa. ¡Uy, qué alegría! Mirá quién vino. Pero son emociones transitorias, palabra clave, emociones transitorias, que las podemos experimentar en un tiempo, pero si esa emoción de bronca, de rabia, de tristeza, por ejemplo, de desprecio hacia otro, lo sufro por un momento, y vos y yo caminamos detrás del Maestro, tenemos armas poderosas. Detectamos que hay un rechazo, una bronca, un resentimiento con alguien por algo. ¿Qué debemos hacer? Acercarnos a Jesús y orar. No permitir que eso se instale en nuestra vida y que termine siendo un arma destructora para nuestra alma. Sabemos perfectamente que la vida espiritual en Cristo también tiene oposición y que las fuerzas oscuras, las maquinaciones de las fuerzas oscuras del infierno funcionan. Y cuando nosotros nos abrimos a la gracia, nos llenamos de gracia. Pero cuando nos abrimos a estos sentimientos que nos pueden terminar esclavizando, son instrumentos poderosos que utiliza el enemigo para batallar. Entonces, de buenas a primeras, no queremos seguir viviendo, tenemos crisis emocionales, tenemos crisis existenciales. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué vine? ¿Para qué me trajeron? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Dónde está Dios? Es una buena pregunta, pero la respuesta sería: ¿dónde estamos nosotros con respecto a Él? ¿Qué lo puede originar? ¿Qué es lo que puede originar un sentimiento de tristeza? Que te dije que es una emoción, ¿no? Y que esa emoción nosotros la debemos manejar. Tenemos que estar atentos y que con el paso del tiempo esa emoción se tiene que terminar. Lo puede originar una pérdida, haber perdido un ser amado, un ser querido, haber perdido un trabajo, haber ido a rendir un examen, como suelo ver los jóvenes de mi barrio. ¿Cómo estás? No, fui a buscar trabajo y no conseguí. Entregué currículum y no me respondieron. Confrontación, triste después de una discusión, triste porque parece que el matrimonio dejó de funcionar, triste porque entró la droga y entró el alcohol, y me dirás: y hermano, ¿qué puedo sentir? El sentimiento está muy bien. La cuestión es de que tenemos que hacerle frente. Nos equivocamos, le erramos, manipulamos, violentamos a otro. Primer paso, entender de que hemos hecho mal. No quedarnos con la tristeza. Si hicimos mal, ir y pedir perdón. Si lo hicimos inconscientemente, que es una posibilidad, pedir disculpas, pero orar. Que no nos quedemos con la tristeza, que no la guardemos. Es como poner la basura debajo de la alfombra y juntamos y juntamos y juntamos. Y cada vez estamos más tristes. Y de ahí tenemos que salir, amados hermanos. Lo puede originar también una decepción. Me abandonaron, me utilizaron,
me calumniaron. ¿Por qué no también habernos mudado? De un día para el otro se terminó el contrato del alquiler, tuve que abandonar la casa y me fui a vivir de un barrio para el otro. Perder un trabajo o haber terminado una etapa. A veces veo los niños terminan séptimo grado y tienen que ingresar a la secundaria y están tristes, están ahí un poco conmocionados porque abandonaron ese grupito. En cualquiera de los casos tenemos que afrontar esa realidad de tristeza de una manera adecuada para evitar males mayores. Por último, la tristeza es una realidad que debemos controlar, que también debemos enfrentar, y si se ha puesto algo reiterado, entonces tenemos que sanar a través de la presencia de Dios. Una cosa es la tristeza, otra cosa es la depresión, que será parte del próximo video. La palabra de Dios nos invita a llenar el dolor o la tristeza o todo aquello que la ha provocado. ¿De qué manera? Teniendo una oración directa con Dios. No puedo hablar de sinceridad, porque a veces hacemos lo que podemos o lo que tenemos como medio, como recurso, haciéndolo en un estado, a veces, que me dirás, no puedo ser sincero para con Dios porque necesito una respuesta y para mí es la última oportunidad. Y yo quisiera decirte algo profundo. Dios nunca debe ser nuestra última oportunidad. Dios tiene que ser siempre nuestra primera oportunidad. No es como que vamos a Dios de última, cuando ya la enfermedad terminal nos está llevando al saco de madera, sino que tenemos que haber ido antes a Dios, porque Dios es aquel que tiene toda la respuesta. Hablar con Dios, contarle nuestra angustia, nuestra tristeza sin ocultar nada. Y si tenemos que pedir perdón porque estamos tristes por haber originado algo en la vida de los demás, arrepentirnos y pedirle perdón. Buscar compañía, no hacer como me contaba una mamá hace tiempo, que golpeaba la puerta de la habitación de su hija, golpeaba la puerta, sabiendo que la hija estaba adentro y la hija no abría, forzó la puerta y la hija estaba a punto, te pido disculpas, pero es la vida diaria y lo tengo que decir, estaba a punto de ahorcarse. Después, con el tiempo, tuvimos la suerte de hablar con la niña, porque al lado hay un negocio, charlamos un ratito, y nos expuso que había decidido seguir a Jesús, entrar en una vida espiritual, caminarla. Charlamos un poquito y me contó detalles que obviamente no puedo contar, pero ver de que vivimos situaciones críticas, extremas, y que el mundo o la realidad del mundo se puede meter dentro de nuestros hogares, dentro de nuestra vida como hombre, como mujeres, como familia, y que peligrosamente exponemos al abrir las puertas de nuestra vida a ese mundo, a encontrarnos con realidades extremas. Entonces, ¿qué nos propone Dios? Que volvamos a Él. Salmo 34, versículo 18. Cercano está el Señor a los quebrantados, a los tristes, a los angustiados, a los deprimidos de corazón. Cercano, está al lado, cerca, está al lado, está en tu ambiente. Quebrantados, tristes de corazón, y salva, sana, libera. ¿A quién? A los contritos de espíritu. Cerca está Dios de aquellos que están tristes, pero también de que, como dice el Salmo,
tienen el corazón contrito. ¿Y qué es un corazón contrito? Un corazón que se ha dado cuenta que solo no puede, que necesita de la presencia de Dios, que humilla su vida interior, le pide perdón por sus pecados y hace un firme propósito de no abandonarlo. Libro de las Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. El amor del Señor no tiene fin, claro, es eterno, ni se ha agotado sus bondades. Se renuevan cada mañana para volver a su amor, para pedirle perdón, para acercarnos por esa tristeza que batalla en nuestra vida interior y pedirle, Señor, dame tu alegría. Mirá qué oración poderosa. Señor, dame tu gozo. Señor, dame un abrazo, te necesito. Seguimos. Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, que están tristes, que están angustiados, y yo les daré descanso. Dios ve nuestro dolor, claro que lo ve, entiende nuestro corazón también, y está listo para darnos consuelo y esperanza, obviamente, si lo buscamos con decisión, si volvemos a Él, si le pedimos fortaleza, guía, sabiduría, enseñanza. Él nos afianzará, nos introducirá en un camino de conversión constante. Más allá de la tristeza, amados hermanos, tenemos que volver a Él y seguir caminando una vida de sembradores, una vida de oración, de actitudes de amor. Cosecharemos todo aquello que sembremos. Personajes bíblicos, algunos te cuento porque pasa el tiempo, algunos personajes bíblicos que sufrieron tristeza. El rey David, triste por sufrir persecuciones, traiciones familiares, el peso de la culpa por sus acciones. ¿Dónde encontramos su dolor o su tristeza? En los salmos. Job perdió todo, perdió su familia, sus hijos, sus bienes materiales, y estuvo a punto de perder la salud. Pero, ¿qué vemos en el libro de Job? Expresó su tristeza, incluso le dijo a Dios que no quería vivir más. Es tu caso. Profeta Elías, un hombre tremendo de Dios, victorioso en la vida espiritual, pero amenazado y perseguido por una bruja, en un momento también quiso entregar la vida. Jeremías, llamado el profeta que llora, sufrió rechazo constante de sus propios hermanos, de su propio pueblo, se lamentó de su destino y se cuestionó por haber nacido. Jonás, enojado y rebelde con Dios, se sentía frustrado y amargado, diciéndose que era mejor morir que vivir. Somos seres humanos, amados de Dios. Lo bueno que a través de la palabra de Dios y a través de su presencia vamos encontrando sabiamente consejos. Consejos que no te lo dará nadie. Nadie te va a dar estos consejos, solamente Dios. Porque Dios desarrolla un trato privado, íntimo, particular, bendito, lleno de gracia, lleno de sabiduría con cada uno. Lo que me regala a mí, lo que me da a mí, me lo da a mí. Y lo que Él quiere darte a vos, te lo dará a vos. Ahora bien, tanto lo tuyo como lo mío nos edifica. Jesús de Nazaret sufrió, estuvo triste, mirá, la noche antes de la cruz, estuvo triste, angustiado en el huerto de Getsemaní, confiándole a sus discípulos que su alma estaba triste hasta la muerte. Nos quedaría Ana, la mamá de Samuel, Pedro y la tristeza de la negación, Noemí
perdió su esposo y sus hijos, y encima lejos, abandonada en una nación extranjera. Libro de Ruth, capítulo 1, versículos 19 al 21. Nos quedaría Sansón, José en la cárcel, Jacob su papá pensando que su hijo había muerto, Salomón en sus últimos días de vida, arrepentido de todas aquellas cosas que había mal hecho. María, la mamá de Jesús, al ver a su hijo amado en la cruz. Padre, gracias. Una vez más, gracias, gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque estás atento a nuestras súplicas, a nuestras oraciones. Gracias por su generosidad, por su bondad. Gracias por su sabiduría. Gracias por su amor. Gracias porque está atento y pendiente cada vez que nos acercamos a su palabra. Padre, gracias. Le pedimos por nuestras tristezas, angustias, para que su Espíritu Santo ahora queme, pudra todos esos yugos, esas cadenas que nos han esclavizado. Aprovechamos también por si esa tristeza la ha provocado la droga, el alcohol, la violencia, la promiscuidad, la prostitución, la mentira, la chusma, la calumnia, el manoseo. Padre, queremos pedirle por las llagas benditas de su Hijo amado, de Jesús. Bendición, gracia, presencia. Ven Jesús, Maránata, ven Jesús amado a nuestra vida, ahora ven. Ven poderoso Rey y poderoso Señor. Queremos salir de estas situaciones conflictivas, de estas tristezas que en muchos casos a veces nos llevan a pensar en intentos de suicidio. Tristes y deprimidos, hemos entregado la vida. En el nombre de Jesús, Padre bueno, le pedimos fortaleza, poder, para poder todas aquellas cosas que por nuestro propio poder no podemos. Por último, clamarle por aquellos que hoy están dependientes, esclavos de la droga, del alcohol, de la prostitución, de vender nuestra vida, sabiendo que todo aquello que hacemos no nos contribuyen, nos llevan por mal camino. También pedirle por aquellos que están enfermos, en el alma, en el espíritu o en sus cuerpos. Sánanos, Señor, a través de tus llagas benditas. Sánanos, Señor. Sánanos, Señor. Por último, darle gracias por su generosidad, por su amor. Darle gracias por todos aquellos corazones generosos que semana a semana me acompañan en estos humildes videos. Darle gracias por ellos, pedirles que los bendiga, que los libres, que los guardes, que los acompañes en su vida diaria y que los ayudes a crecer en tu amor. Que tomen esa decisión definitiva de agarrarte del manto y no largarlo nunca más. Gracias por estar del otro lado. Gracias, amado, amada de Dios, por acompañarme. Que tengas un tiempo de excelencia. Que Dios te bendiga y te guarde. Y cuando Dios golpee el corazón, nos volvemos a encontrar. Te recuerdo que el próximo video vamos a hablar de la depresión, qué es, cómo actúa y personajes en la Biblia que se sintieron en un momento deprimido. Veremos qué decisión tomaron.